Buenas tardes, bienvenidos todos. Continuamos con esta jornada, esta quinta jornada de investigación en la carrera de Psicología. Y para poder iniciar esta segunda parte de la jornada tenemos como invitado al magíster Tomás Caicho Rodríguez, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Psicología, con mención en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursando estudios de doctorado en Psicología en la Universidad de San Martín de Porres, docente investigador a tiempo completo de la Universidad Privada del Norte, sede Lima, investigador calificado por Concitec, pasantías en investigación en Estados Unidos, Argentina y Chile, ha sido profesor visitante en posgrado en la Universidad Católica de Maulé, Chile, miembro del Colegio de Psicólogos del Perú, Sociedad de Investigación Educativa Peruana, Sociedad Interamericana de Psicología, Asociación por el Avance de la Ciencia Psicológica y miembro fundador de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología, evaluador de numerosas revistas nacionales e internacionales de psicología. Sus temas de interés son psicometría, evaluación psicológica, historia de la psicología y psicología positiva. El día de hoy nos brindará la ponencia titulada Variables sociodemográficas, miedo al COVID-19, ansiedad y depresión, prevalencia, relaciones y modelo explicativo en la población general de 7 países latinoamericanos. Puede iniciar magíster Tomás Caicho Rodríguez. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Espero que se escuche bien. En la prueba estuvo bien, así que espero que así sea. Bien, muy agradecido por la presentación. Como bien lo mencionaron, pues el trabajo que voy a presentar se basa en realidad en un proyecto de largo aliento, ¿ya? Un proyecto transcultural. En el último año básicamente me he dedicado a realizar este tipo de estudios, y que es en colaboración, bueno, entre nuestra universidad y la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, ¿no? No soy el único autor, es un equipo de investigación latinoamericano. Pues ahí en ese enlace ustedes pueden ver un poquito acerca del proyecto en general, que es financiado por el CONICET, ¿no? Que es algo así como el CONICET acá, en Argentina, y que, bueno, la universidad está colaborando, ¿no? Asimismo, a partir de ese proyecto en realidad se han obtenido muchos resultados, 2 de ellos ya publicados, ¿no? En realidad son 5 de ellos ya publicados. 2 los muestro aquí porque están directamente asociados con el trabajo que voy a presentar ahora. Uno es un estudio cross-cultural acerca del miedo por la COVID, y el otro es justamente es el artículo que yo les voy a tratar un poco de resumir y explicar los resultados que ha salido publicado hace un par de semanas en Frontiers in Psychology, una de las, pues, revistas de mayor impacto en el mundo, en realidad, ¿no? Las revistas de Frontiers. Y que lo pueden descargar libremente, ambos artículos en realidad, tanto el miedo como el artículo que voy a presentar ahora, lo puedan descargar libremente. Bien, en ese sentido voy a encuadrar un poco el estudio. Sabemos, pues, el impacto negativo que ha tenido la pandemia en diferentes esferas de la actividad humana, tanto en la esfera económica, educativa, social, y obviamente también de salud, ¿no? Y del comportamiento en general. He dejado un poco los datos que contextualizan el momento en que se recogió la información. Estos datos que voy a presentar respecto a casos diagnosticados sin muertes obviamente ha cambiado, ¿ya? No lo he modificado acá porque nos permite entender un poco el contexto en el cual se recabaron los datos, ¿no? En ese momento, el 26 de febrero aproximadamente, el estudio se realizó en ese periodo de tiempo aproximadamente, pues había 113 millones de casos diagnosticados a nivel mundial y cerca de 2 millones, un poco más de 2 millones de muertes a nivel de todo el mundo, ¿no? Siendo, pues, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido los países que tenían la mayor cantidad de casos, y también
pues Estados Unidos y Brasil la mayor cantidad de muertes. En nuestra región, la región latinoamericana, el 25 de febrero del 2020 se confirmó en Brasil el primer caso de COVID, ¿ya? Días después, semanas después, la mayoría de países de América Latina y el Caribe tomaron pues medidas para evitar la propagación de esta enfermedad, como el cierre de fronteras, las cuarentenas, los toques de queda, la cancelación de los viajes tanto internos como externos, ¿no? Es decir, tanto dentro del país como entre países. Aún así, a pesar de las medidas tomadas, el número de casos pues, en la región siguió en un aumento muy pronunciado, ¿no? Debido un poco también a la variedad de preparación, ¿no? De los países para afrontar la pandemia, ¿no? América Latina, sabemos, pues es una región muy desigual, donde hay muchas limitaciones de recursos para salud, hay una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, hay elevados índices de pobreza y hay desigualdad en general, ¿no? Entonces, esto obviamente no permitió una preparación y afronte adecuado de la pandemia en nuestra región, ¿no? Específicamente en América Latina, hasta el 9 de abril del 2021, habían algo de más de 25 millones de casos de COVID registrados y también pues habían cerca de 345.000 casos de muertes por la enfermedad en Brasil, ¿no? Brasil siendo el país que tiene el mayor número de casos y también el mayor número de muertes, ¿ya? Diversos estudios han informado pues, que el aumento de casos, el aumento de muertes, junto también como las acciones de aislamiento social y la cuarentena han generado mayores prevalencias de depresión, ansiedad, estrés postraumático, mal humor, irritabilidad, miedo, insomnio, especialmente pues, en aquellos contextos más vulnerables, tanto social y económicamente, ¿sí? Así, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Se reportaron pues, prevalencias de ansiedad de casi 82%, 68% de depresión, casi 65% de ira, síntomas somáticos en un 62.6% de la población y el 55.3% de la población tenía problemas de sueño, ¿no? Por simplemente dar algunos casos. En El Salvador, por ejemplo, cerca del 75% de las personas mayores de 18 años reportaron tener síntomas leves de depresión, ansiedad, estrés. La cuarta parte experimentó problemas emocionales moderados y severos durante los periodos de cuarentena iniciales. Y en Cuba, cerca del 31% y 27% de los participantes tenían niveles altos de ansiedad, ¿no? Asimismo, también habían porcentajes relativamente altos, 36%, 13.7%, manifestaron niveles altos de depresión, ¿ya? Altos y medios de depresión, mientras que el 66.49% presentaron niveles de estrés alterado, ¿no? Por citar simplemente algunos casos. Una de las variables interesantes dentro de nuestro modelo, ¿ya? Que ahora les voy a presentar, es el miedo, ¿no? El miedo a la COVID específicamente. Pero el miedo en general, ¿ya? Es una emoción característica, es muy característica de las infecciones virales de tipo pandémico, ¿ya? Recordemos pues que ya hay estudios anteriores, por ejemplo, realizados en contextos de la pandemia de la H1N1, ¿no? Del SARS, por ejemplo. Ya hay estudios sobre el impacto de este tipo de infecciones virales en la salud mental, ¿ya? Entonces, este miedo está asociado con problemas de salud mental, ¿no? Sí. Y el miedo se puede generar en gran parte de la población. Cuando hay un miedo excesivo, ¿ya? Se tiene potencial de generar fobias, mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés y también consumo de sustancias. Hay mucha literatura actual sobre ese tema. Y aquí presenta una evidencia importante que nos va a servir para sustentar nuestro modelo, ¿ya? Lo que buscamos en ese estudio es probar un modelo de cómo se relacionan algunas variables en el contexto de pandemia y cómo este modelo es invariante, es decir, va a permitir explicar, ¿no? Cómo estas variables se van a relacionar en diferentes contextos culturales, ¿ya? Entonces, este modelo me va a permitir explicar cómo se relacionan las variables en Argentina, en Chile, en México, en El Salvador, ¿ya? De manera similar, a pesar de que existan pues, ciertas diferencias culturales.
Por ejemplo, la evidencia también nos dice, la evidencia científica también nos dice que la ansiedad por la salud, el uso regular de redes sociales, el riesgo, por ejemplo, de que los seres queridos contraigan la enfermedad, la sobrecarga de los sistemas de atención médica y las consecuencias económicas también predicen el miedo. El ser mujer en realidad también está asociada con la presencia de mayores niveles de miedo a la COVID. Las personas también de mayor edad son las que muestran menores niveles de miedo. Sin embargo, hay estudios pues, que reportan hallazgos contrarios, ¿no? Que señalan de que no hay diferencias con respecto a la edad en el miedo, ¿no? O informan también mayores niveles de miedo a infectarse en ancianos en comparación a las personas mucho más jóvenes, ¿no? El estado civil también predice positivamente el miedo, ¿no? Donde estar casado o estar emparejado con pareja aumenta el miedo relacionado con la enfermedad. Nuestro objetivo fue comparar, pues, el miedo en población general de 7 países latinoamericanos. Participaron personas de Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿ya? Y evaluar un modelo de miedo que se asienta, que se sostiene en parte en la información que yo he mencionado, ¿ya? Específicamente se va a evaluar la contribución de ciertos factores sociodemográficos como la edad, el sexo, el estado civil específicamente, con la variación del miedo y cómo este miedo a su vez impacta en la presencia de síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Nuestra primera hipótesis fue que el ser mujer, el tener más edad y no estar casado predice un mayor nivel de miedo a la COVID. Perdón, y estar casado predice un mayor nivel de miedo a la COVID. La segunda hipótesis fue que el miedo predice la aparición de síntomas de ansiedad generalizada y de depresión. En este caso, primero necesitábamos un instrumento de miedo a la COVID que sea también invariante entre los 7 países, es decir, que nos permita obtener una información válida o igualmente válida en cada uno de los 7 países participantes. Por eso que en un primer estudio pues, se decidió trabajar con una escala muy conocida, ¿no? Que es la escala de miedo a la COVID, ¿correcto? Que es una medida breve para evaluar el miedo ante esta pandemia, ¿ya? En total participaron 2.944 individuos de 7 países latinoamericanos que ya mencioné. La recolección fue entre el 12 de junio y 14 de septiembre, ¿ya? Del año del 2020. ¿Ya? Sin embargo, los periodos de tiempo también fueron diferentes en cada país, ¿no? O sea, algunos fueron un par de semanas, una semana, etc. Los participantes brindaron su consentimiento informado en línea, ¿no? Todo fue mediante el formulario de Google, ¿sí? ¿Cuál era la situación de la pandemia en cada uno de esos países? ¿Ya? Inicialmente, por ejemplo, en Argentina, la recolección se dio entre el 12 de junio y 13 de septiembre. En este periodo de tiempo, pues, el país estaba en un cambio entre fase 4 a fase 5, ¿no? Según las disposiciones gubernamentales. Este cambio de fase se caracterizaba por la reapertura gradual del sector económico, comercial. Se presentó un aumento relativamente, ¿no? del número de casos, siendo el pico el 9 de septiembre aproximadamente, y debido a este incremento hubo algunas modificatorias en las políticas para afrontar la pandemia. En Ecuador también la recolección fue entre el 14 y el 13 de septiembre, 14 de junio, 13 de septiembre. En ese periodo Ecuador atravesaba un periodo que ellos denominaban semaforización de zonas de riesgo, muy parecido a lo que nosotros tenemos hasta la actualidad, ¿no? De riesgo alto, muy alto, ¿correcto? En función a los casos que presentaban, ¿no? Durante la recolección de datos hubo un descenso en la curva de contagios que presentó, bueno, ciertos altibajos a lo largo de todo ese periodo. En Paraguay, la recolección se dio entre el 2 de julio y el 11 de septiembre. En este periodo de tiempo, el país se encontraría en fase 3 de una cuarentena, ¿ya? Y mantenía, pues, un control relativamente favorable con respecto a los demás países de la región, ¿ya? A partir del 20 de julio, se presentó como un aumento en la curva de contagios, que ocasionó, pues, que algunas regiones retrocedan de fase. En el caso de Uruguay, la recolección se dio entre el 16 de junio y el 13 de septiembre. Uruguay es el país que, por lo menos en América del Sur, ha manejado mejor la pandemia, ¿ya? Se encontraba, pues, en un proceso constante de reapertura económica, ciertas restricciones horarias, ¿ya? No se presentaron restricciones o retrocesos de fase durante la recolección de información. En Colombia, durante el periodo de recolección, el país estaba en un aislamiento obligatorio desde el 17 de abril, con ciertas aperturas, con ciertos retrocesos en función a la curva de contagios,
En junio el aislamiento aún se mantuvo, con cierta apertura de algunas actividades económicas, y se observó un incremento en el número de contagios que llegó a su punto más alto el 19 de agosto. En El Salvador, también el periodo de recolección entre el 7 de agosto y el 9 de septiembre, hubo un descenso en la cantidad de casos, ¿ya? Y también ya se dictaron algunos protocolos para el uso de ciertos espacios públicos. Realmente en México la recolección se dio entre el 14 de junio y 14 de septiembre, y se encontraba el país en una nueva normalidad, donde se observó un aumento en el número de casos, que luego paulatinamente fue descendiendo, ¿no? Esta tabla nos permite ver un poco la disparidad en cuanto a la cantidad de información sociodemográfica en cada uno de los países, ¿no? Algo característico de ello es que básicamente pues las muestras se caracterizaban por ser mayoritariamente femenina, ¿no? Mayoritariamente femenina, un promedio de edad variaba pues entre los 25 años hasta los 42 años aproximadamente. La gran mayoría de participantes eran solteros, ¿sí? Asimismo la gran mayoría también tenía un nivel educativo superior, universitario, ¿sí? Y la gran mayoría eran profesionales, ¿sí? Y también la mayoría de los participantes en cada uno de los países estaba expuesto a información sobre la pandemia en un promedio de 1 a 3 horas a la semana, ¿no? Se trató de probar 3 modelos de miedo. Primero estoy hablando acerca del miedo en general, ya, el miedo por la COVID en general en los 7 países. Se probó 3 modelos de miedo, en los cuales se concluyó que este modelo número 2, el modelo de 2 dimensiones, en el cual el miedo estaba compuesto por reacciones emocionales y también reacciones fisiológicas, era el que mejor representaba el concepto o la idea de miedo en los 7 países participantes. ¿No? Estas son cosas estadísticas que es importante verlo, pero también pues lo podemos pasar rápidamente, ¿ya? Entonces en cada uno de los países en realidad este modelo de 2 factores funcionó de manera adecuada y fue invariante, es decir, las personas de los 7 países conceptualizaban el miedo de la misma manera, ¿no? Es decir, con 2 dimensiones, ¿no? Es decir, el miedo para ellos estaba conformado por reacciones emocionales y por reacciones fisiológicas, ¿ya? En este caso, al hacer una comparación de miedo entre los 7 países, las diferencias eran muy pobres, eran pequeñas, eran insignificantes, ¿no? Argentina y Uruguay fueron las que tuvieron menores puntuaciones en miedo, tanto en las reacciones fisiológicas como en las reacciones emocionales, ¿no? Lo de Uruguay es más entendible, un mejor manejo hasta ese momento de la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, ante el mejor manejo, el bajo número de casos, el bajo número de muertes, obviamente la experiencia de miedo era muy limitada. A partir de ello, ya teniendo una evaluación de miedo que es invariante, entonces probamos un modelo, ¿ya? El modelo es el que ustedes pueden observar aquí, es decir, cómo ciertas variables sociodemográficas como la edad, el sexo y el estado civil, el estado marital, impactaban en el miedo y cómo esto a su vez impactaba en la aparición de síntomas de ansiedad y de síntomas de depresión, ¿ya? Este mismo modelo, lo que buscábamos, vuelvo a repetir, es que nos permite explicar la relación entre todas estas variables de la misma manera, tanto en Argentina, en Ecuador, en El Salvador, en Paraguay, en México, etc. En todos los 7 países participantes, ¿ya? Sabemos que hay ciertas variaciones culturales que impactan en el comportamiento, en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de emocionarse de las personas. Sabemos ello. Lo que buscamos es que, a pesar de esas diferencias culturales, podamos tener un modelo, ¿no? Una idea de cómo estas variables se relacionan en cada uno de los países, ¿ya? El modelo fue invariante, ¿ya? Es decir, que se comprobó eso. Este modelo nos permite explicar las relaciones entre estas variables en los 7 países, ¿ya? Lo cual es muy importante, porque bueno, eso me voy dando un poco a las conclusiones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos permite, uno, saber cómo se relacionan a nivel nacional y a nivel multinacional. Esta información va a permitir realizar estrategias de intervención que tomen en cuenta estas variables, tanto a nivel local, es decir,
para Perú, para El Salvador, para México, pero también nos va a permitir establecer estrategias de intervención a nivel regional. Obviamente solamente participaron 7 de los más de 20 países latinoamericanos, ¿no? Pero nos da una idea de lo que se podría encontrar si consiguiéramos pues la participación de todos los países. Entonces el modelo es invariante. Específicamente los resultados están en este sentido, ¿no? Uno, las mujeres tenían en promedio más miedo a la COVID, ¿ya? ¿Sí? Y más depresión, pero el mismo nivel de ansiedad que los hombres. En realidad esto es algo esperable, ¿no? O sea, los estudios de revisión sistemática, de metaanálisis, concluyen, es algo casi concluyente en realidad, de que las mujeres, ¿no? Sin llegar a ser sexista, a veces pienso muy sexista, pero en realidad los resultados son así. Las mujeres son las que tienen mayor probabilidad de tener pues niveles de ansiedad, de depresión y en este caso de miedo también más alto, ¿no? Esto se puede explicar en realidad de muchas maneras. Hay modelos neurofisiológicos que explican estas diferencias, hay modelos también sociales, ¿no? En relación a que la mujer, específicamente en Latinoamérica, además de hacerse cargo pues, de cuestiones del hogar, también trabaja, entonces este estrés entre las cosas del hogar, el trabajo, etcétera, puede ser un caldo de cultivo para un mayor impacto negativo en su salud mental, ¿ya? Asimismo, a medida que las personas envejecen, tienen menos miedo a la COVID, tienen menor ansiedad y también menor depresión. Eso también es explicable porque mientras uno va teniendo más edad, pasando por más experiencias, puede manejar y afrontar mejor las situaciones que generan pues, esas emociones de miedo, ansiedad y depresión. Entonces, tienen mejores herramientas para poder afrontarlas, a diferencia de repente de personas de menor edad. En relación al estado marital, nosotros encontramos que vivir con una pareja, en general, es decir, estar casado o conviviente, no se relacionó significativamente con la ansiedad ni con el miedo, pero sí con la depresión, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Y siempre se ha dicho que el tener pareja es como te permite afrontar mejor las situaciones, y en este caso parece ser que permite afrontar mejor en este estudio en particular situaciones que pueden llevar a la aparición de ciertos síntomas depresivos, ¿no? Dejando un poco en un segundo o tercer plano el afronte ante síntomas ansiosos o de miedo. Asimismo, el miedo a la COVID predice significativamente y de forma positiva tanto la ansiedad como la depresión. Es decir, las personas que tienen miedo a la COVID tendrán más probabilidades de poder experimentar síntomas de ansiedad y también síntomas de depresión. Y entre estos dos últimos, el impacto es mayor en la ansiedad que la depresión, ¿no? Es decir, las personas que tienen más miedo a la COVID sentirán con más probabilidad mayor ansiedad que depresión. Eso también es algo esperable según la literatura. El miedo y la ansiedad son emociones muy relacionadas. Entre los aportes de este pequeño estudio, ustedes lo pueden revisar con mucho más detalle en los artículos que ya mencioné, ¿no? Permitirá una mejor comprensión, evaluación y perfeccionamiento de las intervenciones, como ya dije, ¿no? Que pueden ser diseñadas para abordar esos aspectos psicológicos en la población de los países latinoamericanos que han participado. Se esperaría que esto también permita explicar lo que pasa en otros países que no han sido tomados en cuenta acá. Sin embargo, también es importante que hay que tener en cuenta que nuestro objetivo no fue proporcionar una evaluación exhaustiva de todas las posibles variables predictoras relacionadas con el miedo. Sabemos pues que el miedo es una experiencia consciente, es una experiencia subjetiva y que implica preocupaciones que son idiosincráticas, es decir, propios de cada grupo cultural y que también pueden fluctuar a través del tiempo, ¿no? Además existen muchos factores psicológicos, sociológicos, ¿no? Genéticos que se han relacionado con el miedo.
estudio es básicamente una aproximación, ¿no? Sabemos pues que el comportamiento, las emociones son multicausales. Como tal, una evaluación completa de todas las preocupaciones y todos los predictores relacionados con la COVID, pues, se deberían seguir evaluando como lo estamos haciendo. Ahora estamos haciendo una fase 2, ¿no? O 3 ya, una fase 2, 3, en la cual, se ha aumentado el número de predictores, tanto sociodemográficos como también psicológicos, y también se ha aumentado el número de países. Ya estamos trabajando no con 7, sino con 13 países de Latinoamérica, ¿no? Tanto de América del Sur, América Central y América del Norte. Sin embargo, a pesar de ello, nuestro estudio, el estudio que yo les venía a presentar aquí, aborda algunos predictores que son los más plausibles, ¿no? Basados pues en las investigaciones previas, ¿no? Y que por lo tanto brinda información valiosa para los profesionales de salud, para los responsables políticos y también para otros investigadores en general, ¿no? Es decir, no hemos querido en este modelo llenarnos de variables que a veces en la literatura pues hay mucha incongruencia o muy poca información, y eso es importante, ¿no? Eso último sí. Y eso es importante porque cuando uno plantea estos modelos, a veces quiere tratar de ingresar a muchas variables, ¿no? 20, 30 variables, ¿no? Que uno considera que pueden ser importantes, pero la experiencia te dice que hay que ir de a pocos e ir probando pues modelos importantes, sí, que permitan examinar la relación entre variables, pero que estas relaciones tengan un sustento, ¿no? Tengan un sustento científico, empírico, previo, que nos ayude a formular estas hipótesis. Es decir, todas las relaciones que se han formulado en este modelo están sustentadas en hipótesis, algunas de las cuales obviamente ya las he presentado, y a su vez estas hipótesis están sustentadas en información previa, ¿no? Nosotros no podemos, y esto de manera general, ¿no? No podemos formular relaciones o modelos si es que obviamente no tenemos, ¿no? El soporte teórico o empírico necesario para ello, ¿no? No es que yo me levanto en la mañana y digo, muy bien, quiero relacionar, no sé, pues el estado, no sé, el sentido de vida o el propósito de vida con la autoeficacia, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿cuál es el sustento teórico? ¿Cuál es el sustento empírico? Hay un modelo teórico que te permite sustentar y explicar esa relación, hay investigaciones que terminen eso, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de establecer este tipo de modelos, ¿no? Relacionales, porque nada nace de obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Sino nace a partir de la revisión de información y de la revisión de literatura que podamos tener. Y bueno, yo no me caracterizo por exponer mucho, siento ser muy rápido, que son 10 minutos lo que he tenido, porque bueno, siento que a veces hablar demasiado es ser muy circular a veces en la información, así que prefiero ser muy directo al momento de brindar la información, así que no sé si tuviesen alguna pregunta, porque yo ya he terminado en realidad. Tomás, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por este compartir de información y sobre todo este compartir de conocimiento e investigación. Tenemos algunas preguntas, ¿sí? Vamos a ir leyéndolas. La primera de ellas es de Doris, plantea lo siguiente: ¿el miedo de las mujeres podría ser también porque una mujer piensa en la familia, hijos, padres, pareja, etcétera? Como yo lo dije, hay muchos modelos explicativos acerca de esto, ¿no? No voy a entrar en detalle. Uno de ellos es justamente la doble o triple función que pueden ejercer las mujeres involucradas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, ¿no? Esto genera un mayor estrés, ¿no? Y sabemos pues que el estrés está asociado también con la aparición de síntomas de ansiedad. Es posible, es una de las explicaciones, ¿no? No es la única, pero sí es una de ellas. Muchísimas gracias, Tomás. Tenemos aquí también otra pregunta. Plantean lo siguiente: ¿qué significa que un modelo sea invariante? Muy buena pregunta. A ver,
La invariancia de medición es una técnica, un procedimiento, que tiene como objetivo, ¿ya? Poder determinar si es que un constructo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, pues se entiende, ¿no? O puede entenderse de la misma manera entre diferentes grupos, no solamente culturales, sino también de edad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, se puede entender la invarianza como también equivalencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un test era invariante, si es que es comprendido de igual manera o de manera equivalente por dos o más grupos. Por ejemplo, no sé, supongamos que estamos realizando estamos construyendo un test de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y en el cual describimos un texto, ¿no? No sé, sobre un viaje a la playa, un viaje al campo, etc. Y luego un conjunto de preguntas sobre ese texto, ¿no? El texto sobre la playa, sobre el campo, etc. Y imaginemos que lo aplicamos a niños, por ejemplo, de la costa, de la sierra y de la selva, para hacer una división gruesa en la región, ¿no? Luego aplicamos el test, comparamos los puntajes y observamos, por ejemplo, que los niños de la costa tienen mayores puntajes que los niños de la sierra, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, ¿significa esto que los niños tienen una mayor comprensión lectora? No necesariamente, ¿ya? Puede ser que el test que nosotros hemos construido se encuentre de cierta manera sesgado y contaminado por otras variables diferentes a la comprensión lectora. Por ejemplo, la familiaridad que tienen los niños de la costa con el mar, ¿no? Con la playa. Esto puede ser un factor determinante a comparación, pues, de los niños de la sierra o los niños de la selva. Por eso es posible que la estructura del test sea diferente entre estos tres grupos, ¿no? Es decir, el instrumento no va a tener la misma calidad en todos los grupos evaluados, ¿no? Sería como que, a ver, haciendo una metáfora, como utilizar dos reglas distintas, ¿no? Una regla en centímetros y otra regla en pulgadas para medir algo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Diríamos que le falta invarianza a ese instrumento, o ese instrumento no es equivalente, pues no está midiendo lo mismo en dos grupos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que quiere decir la invarianza, ¿no? Tener la certeza de que el constructo se está entendiendo de la misma manera en todos los grupos evaluados, y esto nos va a permitir realizar una evaluación sin la presencia de sesgos, y nos va a permitir comparar, ¿no? Nos va a permitir comparar. Nosotros comparamos en función a que los grupos entiendan lo mismo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa certeza, obviamente ahí va a haber la presencia de muchos sesgos de medición que nos puede generar errores en la interpretación, ¿no? Como el ejemplo que yo estoy brindando, ¿no? Es decir, erróneamente podemos decir, los niños de la costa tienen mejor comprensión lectora. Bueno, obviamente, en ese texto específico tienen mayor familiaridad con la playa, y por ende, pues, lo van a comprender de una manera diferente al niño de la costa, de la sierra y de la selva. Muchas gracias por la respuesta, Tomás. María Lortegui plantea, buenas tardes. ¿Es posible que un niño manifieste conductas relacionadas a la ansiedad? Si es así, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, muy buena pregunta. Lamentablemente yo no soy terapeuta. ¿Ya? Yo no soy terapeuta, yo no realizo ningún tipo de trabajo terapéutico, ni de trabajo con niños, ni con adolescentes, ni con adultos. Desde hace muchísimos años en internado me dedico solamente a hacer investigación, ¿no? Entonces, ¿es posible que un niño experimente miedo, ansiedad? Obviamente que sí, como cualquier otra persona, ¿no? Las experiencias van a ser diferentes, la manera de vivirlo va a ser diferente. Ahora, ¿qué hacer? Quizás eso podría ser respondido por una persona que tenga, obviamente, mayor práctica en intervención. Yo, lamentablemente, como digo, me dedico más a hacer investigación, más no tanto a la terapia. Muchísimas gracias, Tomás. Una pregunta que también nos hacen es, ¿por qué un estudio transcultural? ¿Por qué un estudio transcultural? Bien, muchas veces nos hemos
es decir, la psicología está plagada de muchas leyes, ¿ya? Muchas leyes, muchos principios, ¿sí? Eh, y en ese sentido, lo que se esperaría es que estas leyes o principios o modelos puedan ser replicables en diferentes contextos culturales, ¿no? Operacionalizados a partir de los diferentes países por los cuales viven numerosos grupos de personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de aportar es estas medidas o instrumentos transculturales o modelos que sean invariantes entre diferentes países y que, como mencioné también en la presentación, nos permitan tener no solamente una mirada local, ¿no? Es decir, de país, de Perú, por ejemplo, ¿no? Sino una mirada también a nivel de Latinoamérica, ¿no? O a nivel, pues, también mundial, ¿no? Es decir, sería interesante, por ejemplo, abordar este modelo, si este mismo modelo se replica de la misma manera en Europa, en África, ¿no? Entonces, esto nos podría dar luces de que estas variables, tanto sociodemográficas y psicológicas, se relacionan de la misma manera, ¿no? Y podríamos establecer intervenciones regionales, ¿no? No solamente locales, ¿no? Asimismo, esto nos permitiría también observar ciertas variaciones regionales, ¿no? Si bien puede ser invariante, pero dentro del modelo y específicamente puede haber ciertas variaciones intragrupales, ¿no? En cada país que de repente puedan generar alguna diferencia y que obviamente esto pueda generar también diferencias en la manera de aproximarnos al problema y de intervenir en ello, ¿no? En Latinoamérica, México es el país que ya desde la década del 50 es como la cuna de la investigación transcultural, ¿no? Con los estudios de Rogelio Díaz Guerrero, por ejemplo, y que ha dado muchas luces, ¿no? De cómo ciertos comportamientos, pues, se pueden presentar de la misma manera en diferentes contextos culturales y cómo también otros comportamientos pueden diferir bastante de cultura en cultura. Entonces eso es importante verlo. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Josué Franco es, en el desarrollo de los estudios expuestos, ¿se han llegado a analizar factores que moderen o medien la relación entre las variables asociadas al miedo por el contagio de COVID? En este modelo no, en este modelo específicamente no, ¿no? Fue un modelo tal cual Josué puede observar, ¿no? Sí hemos probado otros modelos, ya no a nivel de diferentes países, sino un poco más locales, ¿no? Por ejemplo, con policías, que es un estudio que forma parte de un capítulo del libro, en el cual sí hemos considerado algunas variables moderadoras del miedo, ¿no? Como por ejemplo la intención de vacuna, la percepción de el riesgo percibido por la COVID, ¿no? La severidad de la enfermedad, ¿no? por mencionar algunas variables que ahorita me acuerdo, ¿no? En este modelo específicamente no, pero en otros estudios que están en revisión, ¿no? Sí lo hemos considerado. Y en el último estudio, que es un modelo un poco similar, pero ya con 13 países y con más variables, y también hemos considerado, por ejemplo, la participación de algunas variables moderadoras, como por ejemplo el duelo, ¿no? El duelo pandémico, como una de ellas, ¿no? Por mencionar solamente una de ellas. Bien, otra pregunta que nos hacen es, ¿el tiempo podría ser una variable importante con respecto a la disminución del miedo, ansiedad y depresión, ya que hay otros factores como el desarrollo de vacunas que quizá puedan afectar a la percepción de las personas? Sí, obviamente que sí, obviamente que sí. El miedo, la ansiedad, la depresión, en general el impacto de la pandemia en diversos indicadores de salud mental ha variado con el tiempo y varía con el tiempo, ¿no? Es decir, mientras más percepción de riesgo tú tienes cerca de la enfermedad, obviamente los niveles de miedo, ansiedad, depresión u otros va a aumentar, disminuye la percepción
de riesgo, esto también va a disminuir estas emociones, ¿no? Es por eso que se requieren muchos estudios longitudinales, ¿no? Para saber específicamente si ese tipo de relaciones va a variar con el tiempo, ¿no? Sabemos pues, que un estudio longitudinal tiene ciertas características particulares, tiene también ciertas limitaciones para poder realizarlo, ¿no? Por eso que yo en el Perú no he visto que se han hecho algún tipo de estudio longitudinal, hasta ahora, por lo menos no publicado, sobre este tema, ¿no? De cómo varían estos indicadores de salud mental en función al tiempo, ¿no? La hipótesis sería esa, pero no lo he visto, ¿no? En Europa, en Estados Unidos sí hay bastantes estudios al respecto, que es lo que yo menciono, ¿no? Obviamente todo esto varía en función al tiempo. Muchísimas gracias por la respuesta. Por aquí de manera anónima nos plantean. Usted mencionó que habían otras variables que no se habían explorado. ¿Cuáles cree usted que podría ser un importante de incluir en un siguiente estudio? Bueno, en la fase 2 del estudio, ya con 13 países, nosotros incorporamos otras variables como por ejemplo el duelo por la muerte de un ser querido en producto de la pandemia. Es un estudio publicado que ustedes lo pueden observar, está en la red, ¿no? Buscan mi apellido y buscan duelo en inglés, ¿no? Y lo pueden observar. Es una variable muy importante porque en realidad muchos dicen que debido a la gran cantidad de muertes en todo el mundo, lo que se espera es la aparición de, pues ahora una pandemia de duelo, ¿no? Una pandemia de duelo, además que este duelo, caracterizado por ser un duelo disfuncional, se debe pues también a ciertas características muy particulares de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo el no estar con los seres queridos en los últimos momentos de su vida, ¿no? No se ha permitido, o las modificaciones en cuanto a los rituales de sepelio, bueno, más antes, ahora ya con la flexibilidad de las medidas esto ha cambiado, ¿no? Pero antes pues no se podían realizar estas misas, el cuerpo presente, ¿no? O ¿cómo se llama esto? Cuando el fallecido va a la casa y toda la familia está junto a él, etcétera, eso no era permitido, ¿no? Entonces todo eso genera complicaciones en el duelo, ¿no? Entonces esa es una variable muy interesante y que nosotros ya la hemos visto. Otra cosa interesante, quizás no necesariamente asociada a reacciones emocionales como las presentadas en este modelo, pero que sí está pues, asociado, ¿no? Es la intención de vacunarse y las creencias, ¿no? Las creencias conspirativas, ¿no? Esa es la fase 3 del estudio que estamos llevando a cabo, ¿no? Ya no con 13, sino con 18 países latinoamericanos. Entonces, en esa fase 3 también hemos incluido medidas de ansiedad, de depresión, intención de vacunarse y también estas creencias conspirativas, ¿no? Ya un poco más, con una cuestión un poco más política y etcétera, ¿no? Pero esas dos o tres variables que he mencionado creo que pueden ser interesantes. El tema de la ansiedad por la COVID también, en la fase 2 ingresamos también el modelo de ansiedad y también ingresamos la variable de comportamientos preventivos, ¿no? Como una variable output o como una variable de salida, ¿no? Para verlo en el modelo, que es el modelo que estamos trabajando, ¿no? Es un modelo que relaciona pues, variables sociodemográficas, que relaciona ansiedad, bienestar y cómo todo esto impacta en la presencia o no de conductas de prevención frente a la pandemia. Muchísimas gracias. Otra pregunta que plantean es, ¿los estudios transculturales son más cuantitativos o cualitativos? Se puede hacer investigaciones transculturales también de corte cualitativo, ¿no? Es decir, teniendo entrevistas. Por ejemplo, sé que la investigación cualitativa no solamente se circunscribe a la entrevista nada más, ¿no? Pero por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Se puede realizar, pues, entrevistas para ver cómo se perciben o entienden las personas una determinada problemática de diferentes grupos culturales, tanto dentro de un mismo país como también entre países, ¿no? Y poder hacer estas comparaciones. Estas comparaciones obviamente van a ser más de corte cualitativo, ¿no? No tan de, obviamente no tan de corte cuantitativo, pero también se puede hacer, ¿no?
y se puede establecer también ciertas relaciones. Las investigaciones cualitativas establecen ciertas redes nomológicas, ¿no?, de relacionar conceptos, que también se puede ver si es que estas mismas relaciones pueden presentarse de la misma manera entre diferentes grupos. El asunto ahí no es si se puede hacer de manera cuantitativa o de manera cualitativa, ¿no? Creo que es un problema más que todo técnico, ¿no?, que es muy salvable en realidad. Una pregunta adicional que nos hacen aquí en el chat es, desde su experiencia en el campo de la investigación, ¿cuáles serían sus sugerencias o recomendaciones a nosotros como estudiantes? A ver, bueno, es una muy buena pregunta. Yo tendría muchas sugerencias, pero sé que el tiempo también es poco. Uno es interesante solamente cuando un estudiante a veces quiere cambiar el mundo y quiere solucionar todos los problemas sabios y por haber, ¿no? Porque estamos con todo el entusiasmo de ello, ¿no?, propio de la etapa universitaria. Pero lo que uno aprende con la experiencia es a ser mucho más concreto, ¿no?, mucho más concreto y ser mucho más específico, centrarse en un tema muy específico para poder trabajar, ¿no? Luego de trabajar bien ese tema, entonces ya recién se puede ir hacia otros. Uno. Dos es relacionarse con personas, ya sean los mismos estudiantes o ya sean docentes que tengan experiencia en investigación, ¿no? Que no solamente tengan interés, sino que también tengan experiencia en. Interés tenemos todos. Cuando tú vas a cualquier reunión de profesores o cualquier reunión de alumnos y hablas de investigación, todo el mundo está interesado, ¿no? Pero una cosa es el interés inicial y otra cosa es que obviamente lo hagan y que tengan experiencia en investigación. Entonces, como dice mi abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, tratar de relacionarse con esas personas, aprender de ellos, plantearles ideas que de repente pudiesen trabajar juntos o que esta persona lo puede orientar. Esto es muy importante porque uno necesita, si bien uno puede ser, digamos así, autodidacta y puede ir aprendiendo de a poco ciertas cosas, pues siempre es necesario el apoyo o el soporte de alguien que tenga un poco más de experiencia, pero experiencia real, ¿no? Como yo digo, experiencia real en investigación, ¿no? Esta experiencia real te va a permitir verdaderamente saber cuáles son los pros y los contras de poder hacer investigación, cuál es el procedimiento adecuado para poder llevar a cabo un proyecto de investigación, o el culminarlo a partir de la publicación de un manuscrito, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante como punto número 2, ¿no? Como punto número 3, es siempre estar atento a una capacitación constante, ¿no? Nosotros siempre aprendemos, nunca se deja de aprender, pero este aprendizaje debe ser un aprendizaje que verdaderamente nos sirva a cada uno de nosotros para nuestros propósitos, ¿no? Entonces, no es tampoco meterse a N cursos por meterse, sino hay que ser a veces muy selectivo para el momento de poder hacerlo, ¿no? Ver aquellas oportunidades que verdaderamente van a permitir un crecimiento en la actividad que estoy realizando. 4, no cerrarse en cuanto a una sola línea o estrategia de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba en la mañana a la exposición del doctor Ventura, ¿no? Y me pareció genial porque en realidad, pues, él al realizar mayormente un trabajo de investigación cuantitativo, pues no cierra o no se ciña a ello, sino más bien abre la posibilidad a integrar otras estrategias, en este caso de corte cualitativo, para integrarlas en su trabajo de investigación, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Eso es importante, no ceñirse solamente a una manera de ver el mundo, ¿no?, sino también abrirse a diferentes perspectivas. 5, yo siempre he dicho que los estudiantes tienen que salir afuera a prepararse tanto antes como después de sus estudios de pregrado, ¿no? Sin perder el miedo de poder salir fuera
más bien aprovechar esas oportunidades, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacerlo gracias a mi mentor, a mi maestro Ernesto Poli, ya un poco mayor en realidad, cuando ya salí de la universidad. Entonces, pero esas oportunidades son ideales porque en realidad pues ganas mucha experiencia, tanto social, ¿no? Como también obviamente académica, ¿no? Entonces siempre es importante salir, ¿no? Y si sales obviamente tienes que saber idiomas. Entonces también es un problema que yo he visto tanto en pre como también en posgrado. En posgrado no se debería ver eso, pero en realidad en posgrado es bastante común que personas que hacen el máster o hacen el doctor no sepan por lo menos algo de inglés, ¿no? Por lo menos ya sea leer, por lo menos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, se me hace muy difícil aprender idiomas, no me gusta, ¿no? Pero lo hago porque mi trabajo implica ello, ¿no? Entonces, quizás esa no deba ser una limitación para los estudiantes. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, la ciencia o el idioma de la ciencia, quieras o no, estés de acuerdo o no, se da en inglés, ¿no? Entonces, si quieres trabajar o participar, tienes que seguir, como siempre digo, las reglas del juego, y una de las reglas del juego es que tienes que leer por lo menos en inglés y tratar de escribir también algunas cosas en inglés, ¿no? Si no, bueno, vas a seguir siendo uno más del montón, ¿no? Y podría seguir hablando, pero creo que el tiempo es corto. Muchas gracias por las recomendaciones, estimado Tomás. Importante para los estudiantes que se acercan justamente a los últimos ciclos y ya a puertas de comenzar a realizar también su tesis. Ah, Y en ese... una cosa más, me estoy Sí, olvidando, disculpa claro que que te sí, corte. claro que sí, 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 claro que sí. sí, disculpa, algo importante que me estaba olvidando. A ver, yo no tiendo a asesorar muchas tesis en la universidad, ni tiendo a revisar muchas tesis, pero algo que me he dado cuenta es que, por lo menos en psicología, es que, por lo menos en pregrado, nuestros temas y nuestras investigaciones son, uno, los temas son muy redundantes y la manera de hacerlo son muy simples, ¿ya? Entonces, que quede esto tanto para pensar tanto para los estudiantes como también para nosotros como docentes. Creo que es una buena oportunidad, si me lo permites mencionarlo. Pues no podemos seguir investigando. Yo he visto la tesis sobre habilidades sociales en un colegio, autoestima, nivel de autoestima en un colegio. Entonces, en realidad, pues ver ese tipo de investigaciones en el 2021, cuando ya el tema de redes sociales o el tema de autoestima está obligado sacramentado desde hace décadas atrás, es en realidad pues, difícil de comprender, así sea pregrado, ¿no? Entonces eso para estudiantes para poder tratar de visualizar y de plantear temáticas que puedan ser verdaderamente relevantes e importantes en el contexto en el cual se está trabajando, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también para nosotros mismos como profesores para poder guiar de mejor manera, es decir, una tesis de licenciatura pues que solamente vea niveles, pues el nivel, quiero saber si es nivel alto de autoestima, medio y bajo. En realidad es un trabajo de curso, de un curso de investigación básico, ¿no? Pero como tesis, yo tengo ahí mis reticencias, ¿no? Entonces, que sirva esto como manera de llevarnos a pensar de nuestras propias prácticas como estudiantes y también nuestras propias prácticas como docentes, como asesores, en tratar de cambiarlas y de mejorar, ¿no? Y ver esas oportunidades de hacer tesis como ello, ¿no? Como una oportunidad, uno, de aprendizaje, pero también como una oportunidad de desarrollo. Disculpa que te haya cortado. No, Tomás, está muy bien, porque justo hacía la introducción para hacer esa pregunta, pero parece que estamos conectados. Sí, porque justo esa iba a ser la pregunta que habían planteado en cuanto a qué temas tal vez ya no aportan a las tesis de pregrado, que justo es lo que nos has mencionado. Y de verdad que te agradecemos bastante porque das luces a qué plantearse y sobre todo qué hacer en el campo de la investigación desde ese momento, ¿no? No esperar terminar para investigar, sino desde el pregrado comenzar a investigar y comenzar a sumar al campo de la psicología. Muchísimas gracias, Tomás. Como parte del agradecimiento, queremos compartir contigo la entrega de un certificado. Me comentan si se ve mi pantalla, por favor.
Está cargando. A ver, un minutito. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Muy bien. El certificado otorgado a Tomás Caicho Rodríguez por su participación como expositor del trabajo titulado Variables sociodemográficas, miedo al COVID-19, ansiedad y depresión, prevalencia, relaciones y modelo explicativo en la población general de 7 países latinoamericanos, presentado en la 5ª jornada de investigación en psicología, organizada por la carrera de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios. Muchísimas gracias, Magíster Tomás. Estamos seguros que vamos a contar con usted en la 6ª jornada de investigación de nuestra carrera. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.